Vamos a dar paso a nuestro primer entrevistado en la primera de ATV y por supuesto saludamos a través de la tecnología Zoom a Marcelo Arequipa, analista, pues con él vamos a hablar todos los detalles en torno al mensaje del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en estos 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto poder conversar contigo. Buenos días, te escucha todo el país. Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablábamos de un pacto social que ha propuesto el presidente. ¿En qué va a constituir este pacto en miras de un desarrollo para nuestra Bolivia? Mira, creo que la propuesta del pacto social del presidente está contenida en tres grandes áreas. La primera, que tiene que ver con lo político, y hay dos anuncios. El primero, el presidente dijo que hay que garantizar la realización de las elecciones judiciales que faltan. Y segundo, que hay que garantizar que se lleve adelante las elecciones generales este año. Son dos anuncios políticos que son, creo, relevantes, porque se rumoreaba que probablemente el presidente quería o prorrogarse o no quería las elecciones judiciales que faltan, pero ayer creo que esas dudas están despejadas. En el tema económico, el presidente se ha referido al tema de la industrialización, en concreto con los contratos de litio específicamente, que están en la Asamblea Legislativa, y hay una frase que él dijo que es importante. Él dijo, no tenemos nada que ocultar, por eso los contratos están en la Asamblea Legislativa y se espera que los asambleístas desbloqueen el desarrollo económico de Bolivia. Y también la lucha contra el agio y la especulación en relación a los productos de la canasta familiar. Él ha dicho y ha sido muy enfático, él no quiere ir contra los empresarios y lo que está buscando es cuidar el bolsillo de los bolivianos. Y el tercer aspecto en lo social, que está relacionado con el medio ambiente, cuando el presidente anuncia el complejo año que probablemente vivamos también producto del tema de las lluvias o las sequías, cuando se tenga que generar esa suerte de quemas, ¿no? Entonces, creo que son esos tres aspectos que engloban en realidad la idea de lo que significa el pacto social y veremos cómo responden los actores políticos a esto. Ahora, en esa lógica, Marcelo, ¿no? Este 2025 está marcado por las elecciones generales. En el ámbito de la democracia, decía el presidente de Bolivia, va a haber una visión de una patria y otros que estarían con una antipatria, algo así señalaba él, enfatizaba que se encuentra en una etapa crucial para la historia de los bolivianos. ¿Cómo poder unir lo que ellos ya están mencionando en un mensaje donde la lógica de la política esté basada también en esos aspectos técnicos, políticos, pero sobre todo en esa línea muy delgada, sobre todo cuando estamos hablando de elecciones generales? Sí, a ver, creo que el ejemplo aquí es el siguiente. Ayer, después del mensaje del presidente, justo con este tema, de plantearle, de decirle a los bolivianos, vamos a vivir una disputa entre aquellos que quieren el regreso, el retorno al pasado, o los que queremos, él dijo, seguir trabajando y fortaleciendo el futuro del Estado plurinacional. Y ayer, después de ese mensaje, los actores políticos como el señor Branco, Samuel Tuto y el señor Reyes Villa, Manfred, ayer publicaron en sus redes sociales justamente este tema de pedir el retorno de la República. Y obviamente ese ejemplo a mí me sirve un poco para mostrar que lo que anunció ayer el presidente de alguna forma se está configurando en relación a la disputa política que vamos a vivir este año. Unos queriendo el retorno, el regreso a la República y otros buscando más bien el fortalecimiento del Estado plurinacional. Ahora, en el ámbito económico, estamos como Estado boliviano, como ciudadanos, viendo esa transformación que tiene nuestro país, sobre todo en la lógica de sustitución de importaciones. Y ahí viene otro de los recursos naturales, que es el litio, que es un trabajo que se está realizando para tener esa esperanza de una bonanza futuro, tal vez a mediano o largo plazo, pero que se tiene esa visión. ¿Cómo se va a enfrentar este año, sobre todo el tema de contratos, el tema de poder darle esa garantía al boliviano de que estamos apostando por una vía que nos va a traer réditos más adelante?
Obviamente, la industrialización del litio no va a ser posible sin la voluntad política de la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea no expresa y no toma voluntad en relación a aprobar los contratos que se han suscrito con esas empresas y los que vayan a venir hacia adelante, la industrialización del litio y sus beneficios no serán posibles. Ayer mismo, el embajador del Japón llamó la atención respecto de un crédito que está paralizado en la Asamblea Legislativa. No es el presidente, no es nadie del gobierno el que ha manifestado esto, ha sido un embajador. Y en Derecho Internacional o en Relaciones Exteriores, las señales diplomáticas en este sentido deberían llamarnos fuerte la atención, que el hecho de que un embajador, un representante de un país de afuera, esté preocupado porque no se aprueba un crédito, creo que no es un dato menor. Ahora, Marcelo, en el punto del medio ambiente que también hacía énfasis el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, ¿cómo vamos a ir realizando estos planes que también ya se han venido trabajando, pero que lastimosamente cada vez que existen lluvias, cada vez que existe sequía, cada vez que existen inundaciones en diferentes zonas de nuestro país, se ven afectados? Inclusive hablamos de quemas de miles y miles de hectáreas. Ese también es un punto fundamental para la continuidad y sobre todo en una política de Estado que está muy ligada a la madre tierra y a todo lo que tiene que ver la flora y fauna en nuestro país. Sí, ahí hay que trazar de inmediato y poner en marcha, creo, un plan. Seguramente el nuevo ministro de Medio Ambiente tomará acciones lo más pronto posible sobre este tema, porque tengo la impresión de que al final del día, hacia las elecciones generales, quizá el tema del medio ambiente en relación a los chaqueos va a ser un asunto que vamos a debatir en el país. Marcelo, ¿se esperaba más del discurso del presidente Luis Arce? Mira, lo que pasa es que si uno esperaba acciones, medidas concretas, específicas que el presidente anunciara, creo que nos estábamos equivocando porque la fecha no da para eso, es decir, la fecha de conmemoración del Estado Plurinacional. No se suele hacer anuncios de medidas específicas. Quizá en los siguientes días, en las siguientes semanas lo haga, pero creo que ha sido un mensaje más bien ajustado a la conmemoración que estábamos viviendo. Ahora, dijo que se debería blindar el proceso de cambio, si bien ha sido gestado por el movimiento al socialismo, ahora ya ha sido transmitido a cada uno de los ciudadanos. ¿Esto en miras también de las elecciones generales? El tema de lo que tú mencionabas, de esa lógica de que puede volver la República en Can siempre y cuando gane otro partido político, otros actores que están ahorita en contienda. Sí, y ahí hay un guiño implícito, creo, electoral, cuando el presidente dice urge una actualización del proceso de cambio. Cuando dice eso el presidente se refiere, creo yo, no solamente al tema político, sino también al tema económico, porque obviamente la figura del presidente Luis Arce tiene que ver con la economía. Entonces, creo que hay que un poco esperar en qué consiste esa idea de la actualización del proceso de cambio, quizá a través de una propuesta de gobierno. Muy bien, Marcelo, qué gusto poder conversar contigo, sobre todo haciendo este análisis de los puntos principales dentro del discurso del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en estos 16 años del Estado Plurinacional. Gracias por acompañarnos y por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Estaba con nosotros Marcelo Aruquipa, analista, por supuesto, haciendo este análisis a detalle de lo que fue ayer el discurso del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en estos 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros vamos a continuar con más en La Primera.